Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy lunes 25 de agosto aquí en Política con Carreño. Comenzando la última semana del mes de los gatos. Bueno, y hay que pasarla, pues amigos, como las viejitas de antiguamente, ¿no? Pasemos agosto. A ver si llegamos al 18, pues. Pero claro que sí, pues. Llegamos al 18. Con entusiasmo. Esperando buenas nuevas para fin de año, ¿no? Para noviembre. Esperando que la suerte nos sonría. Porque ya es una cuestión de suerte, ¿no? Las elecciones de noviembre son con voto obligatorio, como ustedes saben. Pero un voto obligatorio que tiene sus bemoles, tiene su letra chica, ¿no? Porque el voto obligatorio es para los chilenos, pero para los extranjeros que pueden votar, el voto es voluntario. Debiera ser obligatorio, pero es voluntario. ¿Y dónde está la jugada? Que el chileno que no va a votar es multado. Por lo tanto, va por la razón o por la fuerza, como dice el escudo nuestro, ¿no? Por la razón o la fuerza. Así que si usted no va a votar, será multado. Pero el extranjero, si no va a votar, no será multado. Esas son las jugadas allá del Parlamento, ¿no? ¿Por qué no multaron al extranjero? Para decirle, sobre todo a los venezolanos, que son muchos, ya no vayan a votar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los extranjeros es un voto en contra del gobierno de Boric. Por lo tanto, es un voto en contra de Janet Jara. Si los venezolanos vienen arrancando de la dictadura comunista de Nicolás Maduro, entonces no quieren ni saber con comunistas, ni posibles dictaduras, como la de Janet Jara. Entonces le colocan la no multa, el voto voluntario. Yo espero que los extranjeros sí vayan a votar. Entonces salen con ese relato de que el presidente de Chile debe ser escogido por los chilenos, pero antes no pensaban así. Antes querían que todos votasen. ¿No? Claro, tienen derecho a voto. Son ciudadanos. Están legalmente en Chile, cumplen con todas las leyes. Y por lo tanto pueden votar. Porque si no los queremos en Chile o los queremos a medias, entonces los echamos. Pues ¿para qué los dejamos entrar masivamente? Vengan inmigrantes, vengan, decía Boric cuando era diputado, ¿no? Que aquí los queremos mucho y pueden normalizar sus documentos aquí en Chile, no importa que sean ilegales, entren nomás. Pero ahora ya como que ese cuento, esa historia, ese relato ya no sirve de mucho. Entonces el voto será penalizado para el chileno, pero no para el extranjero, aquel que no va a votar, ¿no? Claro. Pero así es la cosa. Así que yo espero que los extranjeros sí vayan a votar y voten contra Janet Jara, evidentemente. Pero no solamente eso. Estas elecciones, como el voto es obligatorio, hay un número de votantes numerosísimo que tendrán que sí ir a votar, so pena de ser multados con multas muy altas. Son 4 millones o más de nuevos chilenos.
4 millones de personas, de compatriotas, que de repente no están ni ahí con ningún candidato, que no son militantes de ningún partido, no son simpatizantes de ningún partido y están hasta la coronilla, con la podredumbre de los políticos nuestros. Pero que sí o sí tendrán que ir a votar, 4 millones o más de personas. Y estos 4 millones son un misterio. ¿Por quién van a votar? Por eso es importante la campaña de difusión que canales como Política con Carreño puedan hacer para atraer precisamente el voto de estas personas. Porque lo que se juega en noviembre es una recuperación del país, mejor dicho, el comienzo, porque el país va a quedar tan destruido que en un periodo no se va a recuperar, pero por lo menos que no se siga destruyendo. Entonces, o eso, o que el país definitivamente caiga en manos de la dictadura comunista, que es lo que el PC ha querido desde siempre. Es lo que Boric ha querido desde siempre. No hay que creer en el relato democrático de esta gente, porque nunca han tenido conductas democráticas. Nunca. El diputado Gabriel Boric fue lo más antidemocrático posible. Apoyó el estallido delincuencial, apoyó el intento de derrocar al gobierno legítimamente constituido de Sebastián Piñera, quiso la desaparición de Carabineros de Chile y, recuerden ustedes, reinventar Chile. La historia partía con él, con ellos, con el Frente Amplio de la época. Del Partido Comunista sigue llamando, ¿no? Es un partido absolutamente antidemocrático. Eso es por la propia ideología del partido. Ellos no creen en el respeto de los derechos humanos, primera cosa. Primera cosa, el derecho suyo de opinión, de libertad, de movimiento, el derecho de los padres de educar a sus hijos. Eso no existe para el Partido Comunista. Es el Estado el que maneja todo, incluso su pensamiento, incluso su opinión. Entonces, no es chacota lo que vamos a enfrentar en noviembre, amigos. Por eso es importante el apelo a estos, también a estos extranjeros, que voten. Es importante el apelo a estos 4 millones de compatriotas que nunca han votado, pero que hoy están obligados a hacerlo, que piensen bien, que reflexionen, que decidan qué quieren para Chile. Quieren una continuidad de este gobierno cuyo destino, esa continuidad, no es otro que apoderarse del Estado, lo que significa todo lo que yo he dicho, ¿no? O quieren un cambio, quieren vivir en un país libre, en un país que inicie la recuperación económica, social, en educación, en seguridad,
¿Quiere eso o quiere lo otro? Ese es el punto, amigo. Por eso es que estas elecciones de noviembre no son una chacota. Es importante. Por eso es importante tener un congreso también. Un congreso favorable. Un congreso no mayoritario de esta gente del oficialismo, que no quiere el bien de Chile. No crean que ellos quieren el bien de Chile. Ellos quieren apoderarse del poder. Esa es la realidad. ¿Qué hacen los gobiernos dictatoriales con el poder? Disfrutan ellos del poder, ¿no? Y someten al pueblo. Entonces, no nos vamos a ver la suerte entre gitanos. Estos nuevos votantes, estos 4 millones o más de votantes, tienen una responsabilidad grande. Porque los antiguos ya sabemos para dónde va la micro, para dónde va nuestra micro. Sabemos lo que debemos hacer. En Política con Carreño tenemos claro cuál es nuestra responsabilidad como comunicador. Tenemos muy claro cuál es nuestro deber de ciudadano, de chileno. Queremos ser libres. Por eso yo siempre les digo a ustedes, compartan estos programas, difúndanlo, porque tenemos una batalla dura, difícil. Aquí no hay nada ganado, nada. ¿No? Debemos ser humildes y debemos entender que hay que trabajar bien, con honestidad, con humildad, pero con fuerza, para ganar las elecciones en noviembre. Y todos estos programas, yo conozco varios columnistas que tienen un programa como el mío, ¿no? Que ustedes comparten, Política con Carreño. Estamos preocupados, pero preocupados en el buen sentido de la palabra, porque tenemos mucha confianza en que la gente no volverá a caer en este canto de sirena como cayó hace 4 años. Boric es un personaje absolutamente desacreditado en Chile y fuera de Chile. No crean todo lo que ellos dicen. Vean ustedes el palo que la importantísima agencia de noticias Bloomberg le dio a Boric con su evaluación. Entonces, la realidad internacional de Boric es tan patética como la realidad interna. Y hoy más que nunca, ¿no? Ustedes han escuchado hablar del pato cojo. El mismo Boric habló hace poco del pato cojo, ¿no? No vivir. El pato cojo. Que la oposición no lo acuse de estar pasando por ese síndrome, el síndrome del pato cojo. A lo mejor ustedes lo han escuchado. ¿Cómo es un pato? ¿Cómo camina un pato? Un pato camina re feo, pues. Camina medio raro, ¿no? Como que cojea el pato.
Es un pato rengoso. No, ni sé si existe la palabra, pero es un pato que anda medio raro, ¿no? Es un pato cojo. Y se usa en política normalmente cuando un presidente, cuando una autoridad está terminando su mandato, y sobre todo cuando hay una campaña presidencial y la gente comienza a preocuparse de la campaña presidencial, incluyendo los políticos que apoyan a este presidente. Como es el caso de Chile, ¿no? Los políticos, los partidos políticos están más preocupados de sus cupos, están más preocupados de las parlamentarias, de salvarse ellos, de ganar más de los que tienen, aquellos que tienen bastante, de no morir, aquellos que están con la soga al cuello. Pero no están ni ahí con el gobierno de Boric. Esa es la realidad. Entonces, claro, significa que el presidente, en este caso Gabriel Boric, comienza a sentirse como que nadie lo quiere, ¿no? Como que ni los suyos lo quieren mucho. Y como que lo están abandonando. De hecho, ustedes saben cuántas personas de La Moneda ya se han ido para trabajar en el comando de Janet Jara. 16 personas. ¿No? Asesores de prensa, del segundo piso, se han ido. Entonces, claro, es un síntoma de lo que está pasando al interior de La Moneda. Es como dentro de poco decir el último apaga la luz. Porque se están yendo todos. Entonces, claro, el síndrome del pato cojo es cuando se percibe que el gobierno está en las finales, sobre todo cuando ha sido un gobierno tan malo como este. Es un gobierno que agoniza, es un gobierno donde muchos de ustedes lo han graficado en los comentarios: cuando el barco se hunde, las ratas huyen. Dicho en buen chileno, ¿verdad? Entonces es un gobierno que comienza a sentirse abandonado. Ese es el síndrome del pato cojo. Entonces ya no tiene ánimo ni fuerza, y tampoco tiene la capacidad ni el poder para emprender nuevos caminos o intentar hacer algo. Por la razón que dije, porque los políticos, sus políticos, su coalición, está más preocupada de otra cosa. Está preocupada de sí misma. Cada uno per se. El PC, el Frente Amplio, el socialismo democrático, cada uno de esos partidos del socialismo democrático, la democracia cristiana, cada uno de ellos está preocupado de sí mismo, no de Gabriel Boric o de La Moneda. No. Pensemos hace un año. ¿Quién se iba de La Moneda? Pensemos hace un par de meses, ni siquiera un año. ¿Quién? Nadie, pues. Ustedes imagínense lo que significa el poder de estar en el segundo piso, de estar ahí, en el centro del poder, ocupando cualquier cargo: asesor comunicacional, asesor programático, segundo piso. Y hoy
ya se han ido 16 personas. ¿Y qué ha hecho Boric? Ha querido imponer una fuerza que le ha hecho más daño a la campaña de Jara. ¿Verdad? Sacar al ministro Valenzuela, que tampoco es tan brillante, ¿no? Se comenta ahí que era un ministro brillante, pero me dice un auditor y con mucha razón, un amigo ahí, una persona muy intelectual, que esa brillantez de Valenzuela no es tanto, ni mucho menos. Y él habla con conocimiento de causa porque es un ingeniero agrónomo. Pero yo ya sabía de estas cosas. Yo tenía unos comentarios al respecto. Pero su gente decía, el mismo Mulet, que era un tipo brillante. Entonces yo en el programa decía, bueno, eso es lo que dicen algunos. Y a esta altura daba lo mismo si era o no brillante, porque era el tipo que estaba ahí. Pero sacarlo para mostrar una fuerza, para mostrar que eres el que manda todavía, la verdad es que representó más una debilidad propia, además de Gabriel Boric, una vanidad. La vanidad, el egocentrismo, la arrogancia, la fatuidad, son más bien síntomas de debilidad que de fuerza, que de talento, que de capacidad, que de inteligencia. Porque sin duda, la salida de Valenzuela, que es de este partido, el Frente Regionalista Verde Social, le va a causar más daño a Yanes Jara. Mucho más. Salió el subsecretario de Pesca, están siendo perseguidos de los ministerios de Desarrollo Social y del Interior, personas ligadas a este movimiento político de Jaime Mulet, y amenazadas con que tienen que renunciar a su candidatura o si no se van. Bueno, entonces claro, eso por un lado. Me preguntaba otra amiga auditora quién quedaba. Queda en el cargo una socióloga, María Ignacia Fernández. Y María Ignacia Fernández, no sé qué mono va a pintar, era la subsecretaria, ¿no? Y había ocupado algún puesto vinculado con lo rural, lo que no tiene por qué significar que ella entienda cualquier cosa de cómo funciona un ministerio de Agricultura. Pero ella es la nueva ministra de Agricultura, María Ignacia Fernández, socióloga. Claro, porque el Pato Cojo ya no tiene a nadie. Yo creo que este ha sido el gabinete, lo comenté en un programa, más pobre de la historia política. No hay grandes inteligencias. Y fíjense que el síndrome del pato cojo es tan evidente en este gobierno que Mario Marcel, el ministro de Hacienda, el ex a esta altura, que comenzó con él y que bueno, que había ocupado cargos, ¿no?, importantes fuera de Chile y dentro de Chile. Era como que la autoridad. Era como el pensamiento crítico, aunque hizo pura embarrada nomás, ¿no? En otro momento hablaremos de cómo está la deuda del país, cómo la dejó Mario Marcel. Hoy estamos comentando otras cuestiones. ¿Y qué pasa? Mario Marcel se va, renuncia y deja el barco. El pato queda más cojo. Mucho más.
¿Por qué? Porque, bueno, se va, al parecer, la única cabeza que podía más o menos todavía controlar el gabinete, porque Elizalde no controla nada. Esa es la realidad. Es un gabinete también que tiene un ministro del Interior que se supone que es el que ordena al gabinete, a los demás ministerios, pero nada. Se fue Elizalde, llega Nicolás Grau, del que hablaremos en otro momento. Déjeme ver acá si... En otro momento vamos a hablar de Nicolás Grau. Yo creo que mañana martes. Hay una carta de un señor a Radio Bio Bio donde desnuda lo que es Nicolás Grau desde el punto de vista de la economía. Y yo voy a hablar sobre esa carta mañana, para que ustedes vean que lo que llega, y que efectivamente lo sabemos además por la prensa, cuál ha sido la participación de Nicolás Grau desde que estaba en la fecha. O sea, todo un historial de sus fracasos, de sus payasadas, de sus declaraciones, de su concepto de la economía. Yo estoy recordando solo en este minuto cuando él dijo que la inflación favorecía a las pymes. Porque por un lado, claro, subían las cosas, pero por otro lado las pymes podían cobrar más por lo que producían. O sea, yo nunca entendí una estupidez tan grande como la de este ministro de Economía, Nicolás Grau. Bueno, y otras payasadas más, ¿no? Mañana vamos a hablar de él. Entonces, claro, tenemos al pato cojo, pues, para que ustedes entiendan, amigos, por qué se habla del pato cojo. ¿Por qué no se va, entre paréntesis, Camila Vallejo? Porque Camila Vallejo iría como vocera de Jara. Pero Camila Vallejo tiene mucho rechazo social. No crean ustedes que es una ministra que la gente la apoya, para nada. Para nada. Entonces, llegar como vocera de Janet Jara, una comunista, y el socialismo democrático, que está ahí, ¿verdad?, con todas las antenas paradas, porque además se saben ellos, unos traidores de sus propios principios. Entonces, claro, que llegue una vocera a poner, ¿verdad?, orden, una vocera comunista, a poner orden en un comando donde cada uno anda por su lado. Lean ustedes el Mercurio de hoy. El Jadwe, una piedra en el zapato de Janet Jara, un tremendo reportaje. Lean el Mercurio de hoy, amigos. Entonces, claro, que más encima llegue Camila Vallejo, otra piedra en el zapato, el Partido Comunista la tiene ahí metida en el gabinete, ¿no? Pero Camila Vallejo no pesa mucho en ese gabinete, a pesar que está ahí, porque, bueno, es una imposición del PC a Gabriel Boric. Así que, amigos, ese es el síndrome del pato cojo. Para que ustedes puedan hablar con conocimiento de causa qué es el pato cojo y cómo Boric lo está viviendo. Se le está yendo a todo el mundo. Se está quedando solo. Se está quedando como Toribio el náufrago, ¿no? Votado. Cariño votado. Como el pueblo, ¿no? Ese que está ahí. En Quilpué y por ahí en Valparaíso, ¿no? Cariño votado. Un día voy a hablar de cariño votado, ¿no? Este es un cariño votado. La gente que lo quiso ya lo tiene por allá.
el pato cojo Gabriel Boric. Bueno, los ministerios de Kaiser. Kaiser presentó su programa, ¿no? Ustedes saben. Y nosotros vamos a ir desmenuzando el programa de Kaiser, de Johannes Kaiser acá. Y vamos a partir con dos conceptos, que son los ministerios y la famosa batalla cultural. Porque lo que hoy impera es una batalla cultural, lo que ha impuesto el PC. Esa batalla cultural no es una chacota tampoco. Hay que ganar esa batalla, hay que deshacerse de un montón de cosas impuestas por ministros de educación, impuestas por este gobierno. ¿Qué propone Johannes Kaiser en su programa? Recuperar el lenguaje, primero, por la sencilla razón de que el lenguaje construye realidades, construye mundos, relatos, construye verdades y construye mentiras. Y en esto este gobierno ha sido bastante exitoso en construir relatos mentirosos, ¿no? Rechazar este lenguaje inclusivo, que el propio gobierno ya no lo está usando tanto, porque se han dado cuenta de la idiotez que significa el lenguaje inclusivo. Cuando estaba la Caramanos, ¿no? La Irina Caramanos, que fue la primera pareja de Gabriel Boric. Una mujer francamente bien boba. ¿Quién sabe dónde andará ahora? ¿No? Que quería ser primera dama. Bueno. Esto de el lenguaje inclusivo, de cambiar, no sé, ¿recuerdan? Bueno, terminar con esas estupideces. Eso forma parte, es lo primero de la campaña esta cultural, de esta batalla cultural. Que el español sea la lengua del Estado, eso es lo que quiere Johannes Kaiser, obvio. Se acabaron las y los y les. Yo siempre que pienso en esto, amigo, corro el riesgo de que se me escape algún exabrupto que pueda molestar a ustedes. Las estudiantes, los estudiantes, les estudiantes, o sea, me parece bárbaro. Bueno, ese es un punto importante en esta batalla cultural. Es el primero. Luego, desistir, rechazar la ideología de género. Se termina eso. Ideología de género. Eliminar todo esto que está instaurado, está establecido. Está incorporado en los distintos ministerios, ¿verdad? Eliminar todo eso. Está incorporada como sesgo, está incorporada como discriminación positiva, privilegios, cupos reservados. Esa ideología de género. Cupos reservados para los mapuches, cupos reservados para la Cámara, paridad, privilegios. Ciertos movimientos tienen más privilegios que otros. Bueno, eso es ideología de género. Usted puede ser denunciado porque le cayó mal a alguien, hombre o mujer. No lo acusan. No, pues. Bueno. También quiere una diversidad, dicen las bibliotecas. Ofertas literarias en las bibliotecas de todo el país. Van a ser revisadas. Ustedes saben que hay hasta libros de estudio con esta ideología de género y estas estupideces. De escolares, textos escolares para pequeños. Garantizar una real diversidad de la mirada histórica reciente y antigua. Comparto plenamente.
¿no? Terminar con el mito de Allende y contar la verdad de por qué Allende cayó. Porque se cuenta una parte, no se cuenta lo otro, ¿no? Para eliminar el sesgo ideológico. Claro, la historia debe ser contada como la historia es, con ningún sesgo. Los libros expresamente para niños, aquí estoy leyendo, ¿no? Y adolescentes con contenido ideológico tienen que terminarse, con contenido sexual tienen que terminarse, obvio. Son planteamientos que corrompen. Nadie dice que no tenga que trabajarse la sexualidad, ni la política. Forma parte del acontecer histórico. Pero vamos a hacerlo de manera transparente, transversal, sin ideologías de por medio. Y luego, amigos, los ministerios. La propuesta de Kaiser es terminar con estos 25 ministerios y convertirlos en 9. Y es bastante razonable. Ministerio del Interior, ¿verdad? De las funciones del ministerio actual, pero también de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría General de la Presidencia. Esto lo había comentado yo, pero lo repetimos para que no se nos olvide, ¿no? Entonces coordina la relación entre Ejecutivo y Congreso y lidera la agenda legislativa del gobierno. Esa es la labor del Ministerio del Interior. Por lo tanto, se termina el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y se termina el Ministerio de la Presidencia, Secretaría General de la Presidencia. Luego tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, que mantiene esta estructura y que ha sido tan patético durante este gobierno, como todos sabemos, con ministros de Relaciones Exteriores que son una tristeza, ¿no? Luego el Ministerio de Seguridad y Defensa Nacional. Aquí se unen dos ministerios para el orden interno y para la seguridad del país, claro. Me parece bien. Y cada eliminación, cada ministerio eliminado, implica millones y millones y millones de pesos anuales de ahorro. Porque se eliminan también las subsecretarías, o quedan algunas, ¿no? Bueno, Ministerio de Hacienda ya dije, Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía se mantiene como tal, pero junta agricultura, minería, energía y medio ambiente, por supuesto. Porque todos estos ministerios son ministerios técnicos y que tienen que ver con el desarrollo económico. Por supuesto. Un desarrollo económico que hoy está cada vez más detenido por la permisología. Entonces vean ustedes que respecto de este punto, el programa de Kaiser es de una coherencia que nadie puede refutar. Es porque es lógico. Absolutamente. Luego tenemos el Ministerio de Desarrollo Humano. Es un ministerio que también reúne varios de los actuales. Reúne educación, que tiene que ver con el desarrollo humano. Reúne trabajo, absolutamente. Desarrollo social. Mujer y equidad de género, deporte, cultura y ciencia. ¿O acaso alguno de estos ministerios no tiene que ver con el desarrollo humano o tiene que ver con qué? Entonces todos estos ministerios, que son muchísimos, se juntan bajo uno solo, Ministerio de Desarrollo Humano. Entonces la cosa se va simplificando, la gestión ministerial se torna más orgánica,
se torna más competente y más coherente. Y debiera funcionar con una mejor y mayor eficacia, sin duda. Por eso es importante la revisión de los programas, para ir aclarando ciertas propuestas e ir conversando sobre ellas. Luego, el Ministerio de Justicia, que se mantiene igual, ¿no? Con la misma estructura. Ministerio de Infraestructura. Acá reúne el Ministerio de Obras Públicas, Vivienda, Transporte, Telecomunicación y Bienes Nacionales. Y es la infraestructura, claro. Es coherente el programa de Johannes Kaiser cuando pretende la reducción de 25 a 9 ministerios. Bueno, y el Ministerio de Salud que mantiene su estructura y que es importante verlo. Mañana vamos a revisar el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud, que son muy importantes porque veremos cuál es el planteamiento, cuál es la propuesta de Johannes Kaiser. Entonces, hay cuestiones que son muy importantes en este momento aquí en Chile y que todas ellas están orientadas a noviembre, a las elecciones presidenciales y parlamentarias. Hay otros temas. Una auditora me conversaba, por ejemplo, sobre la importancia de hablar, de conversar de temas relevantes de aquí de nuestra región. Como Bolivia, me decía ella, o como Trump aquí en el mar ahí, límite con Venezuela. Sin duda. Y lo vamos a hacer. Sobre Bolivia ya hemos hablado de las elecciones, pero ahora nos queda hablar de la segunda vuelta, ¿no? En diciembre en Bolivia, y es importante porque hay dos candidatos y veremos qué piensan ellos de la relación con Chile, estos dos candidatos. Eso lo vamos a ver también mañana, yo creo. Porque tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con un país con el cual nunca hemos tenido tan buenas relaciones, ¿no? Pero ver qué piensan estos candidatos de Chile. Ambos países en elecciones presidenciales, con cambio, allá en Bolivia, candidatos de derecha, los dos. Y aquí esperemos que este señor se vaya pronto y que la señora Jara se quede con ese entre 25 y 27% que está ahí detenida desde hace tiempo, porque no tiene más, porque es un fracaso ella como candidata y porque Boric es un fracaso como representante de ella. Simple. Amigos, nos vemos mañana martes ya 26 aquí en Política con Carreño. Cuídense, el día está muy bonito hoy, pero igual estamos con los fríos finales de otoño, o de agosto, terminando el invierno. Así que amigos, hasta mañana. Cuídense.